Shalom, queridos amigos, y bienvenidos a Shomrim La Boker. Estamos hoy con un tema importante, que es ¿por qué las cosas se arruinan? ¿Por qué va bien un proyecto y de repente sale mal? Esta parashá es la parashá Shlach Lecha. Y es una parashá muy interesante y muy trágica, porque definitivamente estaba el pueblo de Israel prácticamente a punto de entrar e ingresar a la tierra de Israel. Después de 2 años de haber salido de Egipto, recibieron la Torá, estuvieron en el desierto, el pueblo se estaba constituyendo. Ya de por sí, todo el Sefer Bamidbar es el libro que habla de la importancia del mahané, de esta estructura de la población, de cómo el pueblo se estructura como un mahané, como un campamento con todo tipo de integrantes. Y desde la semana pasada tuvimos una parashá que comienza bien, parashá Bealotejá, comienza con las instrucciones de cómo prender las velas, el Cohen, los levitas, todo va bien, todo está como en su lugar, y de pronto comienza a haber problemas. Y es interesante analizar, porque todo lo que dice en la Torá debe ser analizado para nuestra propia vida, y debe de ser analizado desde una perspectiva de, si la Torá lo dice, debe de ser que tiene que ver con algo importante que pueda ser aplicado para mí. Entonces, la semana pasada, en Bealotejá, vemos que empieza a haber un rechazo al maná. La gente de pronto dice, queremos carne. Y Moshe de verdad está desesperado, le dice a Dios, puedo darles todo, pero ¿de dónde voy a sacar carne para alimentar a 1 millón de personas que están hambrientos y con un antojo irresistible de carne? Y no nada más es el antojo, sino la forma de pedir las cosas. A este grupo en la Torá se les llaman los mitonenim, los quejinches. Es la gente que quiere algo, pero que no es que viene y con una propuesta dice, bueno, esto no está bien, o se nos antoja cambiar de menú, ya no queremos el maná, o queremos por un día o por una vez no comer maná y comer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Sino venir con una queja y con una exigencia y con un desagradecimiento. Entonces vemos que las cosas van bien, el pueblo se está acercando a la tierra de Israel, Dios los está asistiendo en todo, y de pronto empieza esta tendencia negativa de quejarse, de exigir, de rechazar el maná. A propósito, rechazar el maná es un rechazo a Moshe, porque si analizamos por qué caía el maná, nosotros sabemos que el maná caía por mérito de Moshe. Por lo tanto, decir ya no quiero maná es una forma indirecta y metafórica de decir ya no quiero a Moshe, quiero otro líder. Entonces ya de por sí la semana pasada ya empezó el tema tragedioso de las quejas, de la rebelión, de la gente que ya está desesperada en el desierto y quiere regresar a Egipto. Ya comenzó un mal ambiente, y obviamente continúa la parashá con Miriam juzgando muy duramente a Moshe, hablando mal de Moshe. Y esa es la parashá de la semana pasada. Es muy interesante porque esta parashá no es mejor. En esta parashá las cosas se ponen, como decimos en México, color hormiga. Se ponen muy duras, se ponen muy drásticas, y hay que entender qué está pasando en esta parashá. Entonces, quiero compartir con ustedes una visión un poco distinta a la que otros años hemos compartido, de simplemente hablar de los meraglim, que hablaron mal, que dijeron la shonará. Vamos a analizar otros aspectos. Y quiero hacer otras relaciones importantes, porque definitivamente la Torá nos contiene muchas reiteraciones y nos contiene mucha información que debe de ser analizada con mucho más cuidado. No podemos ser ligeros en nuestro juicio y simplemente decir, bueno, es que el pueblo
la regó y no estaban preparados y no pudieron entrar a la tierra de Israel, y Dios es muy duro y Moshe no fue buen líder. No podemos ser ligeros en nuestro juicio, por lo tanto quiero analizar esta parashá con elementos un poco más finos. Así que acompáñenme, vamos a comenzar parashá Lech Lecha. Y bueno, la primera cosa que quiero mencionarles a ustedes es que entendemos por el texto que Moshe convocó a un grupo destacado de personas y por mutuo propio, quiere decir, fue una idea de Moshe, porque eso dice Shlach Lecha, Dios le dice, si tú quieres, toma a esta gente, que vayan a la Turetares, que vayan a ver la tierra, que vayan a explorar la tierra. Entonces Moshe convoca a un grupo de gente, pero es muy interesante el texto, porque en el texto dice que Moshe convocó y dice 2 veces la palabra Ish Beish. Hombres y hombres, hombre y hombre. Entonces, esto es un tema interesante porque pone mucho la atención el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Dice que si tú analizas cómo está escrito, no hay una claridad que eran 12 personas las que Moshe convocó, sino más bien hay una gran posibilidad, y esto lo dice Rabbi Akiva, no es tan ligera el comentario, que Moshe convocó no a 12 personas y a las cabezas de cada tribu, sino convocó a 24 personas. Entonces es interesante hacer este comentario porque siempre estamos con la idea fija de las cosas y un poco mi intención es mover un poco los elementos para analizar otras perspectivas. Entonces hay una posibilidad de que no eran 12 y hay otra posibilidad de que eran 24. Acá viene otro elemento. Cuando en Parashá Naso nos dicen los nombres de los príncipes de cada tribu, son unos nombres. Y curiosamente, en esta Parashá nos hablan de los príncipes de la tribu de Rubén, los príncipes de la tribu de Shimón, y son otros nombres. Por lo tanto, así decir que agarró a los príncipes de cada tribu y los mandó a explorar la tierra, hay una falsedad o una incongruencia evidente, porque en Parashá Naso habla de ciertas personas y en la Parashá Beshalach habla de otras personas, de Shlach Lecha. Entonces, estas son cosas que quiero marcar como importantes. Ahora, hay una cosa muy interesante que sale en esta parashá que cuesta mucho trabajo entender, pero cuando Moshe llama a este grupo selecto de personas que vayan a explorar la tierra, Moshe les manda y les dice, vayan a ver puntualmente y objetivamente ciertos puntos que le interesaba a él conocer. El concepto es que Moshe se da cuenta que el pueblo de Israel de cierta manera lo está un poco rechazando, por lo mismo que les digo que rechazar el maná es rechazar a Moshe. Entonces ya Moshe como que ya no quiere hacer todo por el pueblo, en cierta manera Moshe los quiere dejar que ellos también participen, que ellos también tomen una situación responsable. Quiere decir, el éxito de la conquista de la tierra de Israel seguro que va a ser posible porque tenemos a Dios y tenemos a Moshe. Entonces la idea de por qué mandar a alguien a explorar la tierra era como darles una responsabilidad a la gente, porque en la Torah está prohibido que tú te bases en milagros para hacer una acción. Por ejemplo, si una persona está enferma y dice, Dios me va a curar y yo no voy a hacer nada al respecto, yo no voy a ir al doctor, yo no voy a ir al hospital si me siento mal, eso es una locura según la Torah, porque en la Torah nosotros estamos en una relación con Dios de Brit, una relación que implica que Dios hace su parte y yo hago mi parte. Entonces, definitivamente por la parte de Dios, por la parte de Moshe, el éxito de conquistar la tierra era evidente. Pero por otro lado, Moshe
entendió el mensaje que estaba demasiado protector con el pueblo de Israel y que los tenía que dejar madurar, los tenía que dejar también a ellos participar. Entonces les dio una tarea de que ahora, bueno, vamos a conquistar la tierra, vayan a ver qué tipo de tierra es, cómo hacer la estrategia, con la finalidad de volverlos responsables, de volverlos más participativos, no que todo esté dado en la boca de ellos como el maná era dado sin ningún esfuerzo. Entonces, esta es una lectura distinta de por qué Moshe decide mandarlos, y aquí entra el tema importante porque desde el principio este grupo de 12 personas que eran exploradores, que exploradores es así como un scout, ve la tierra, ve si la tierra es fértil o no, ve si la tierra está fortificada o no, ve si la población es amena o no. Quiere decir, Moshe dio instrucciones muy claras que la gente iba a explorar. Desde que salen se hace un grupo de 10 y un grupo de 2. El grupo de 2 es Caleb y Yoshua. Caleb y Yoshua están muy fieles a la visión que les pidió Moshe, y los otros 10 como que se unieron, hicieron su propia versión del viaje. Y esto es muy interesante porque no es que iban juntos, no es que fueron a la misma misión. En paréntesis podríamos decir que sí, fueron a ver la tierra, pero vemos que desde que se fueron la intención de estos 2 y de estos 10 era distinta. Entonces quiero ahorita hacer una claridad muy interesante, que cuando regresan, la Torá ya no nos habla de que eran unos exploradores que regresaron después de 40 días a ver la tierra, sino la misma Torá ya los llama de otra manera. Ya no son exploradores, ya no son scouts, ya no fueron a la Ture Taretz, ya no fueron turistas a ver la tierra, a ver, echar un ojito. Cuando regresan ya son espías. Entonces, esto habla completamente de una desvirtuación completa de la misión original. Porque una cosa es ir a ver algo de manera objetiva, echarle un ojo, y otra cosa es ir a espiar. Ir a espiar ya tiene otra intención. Entonces quiero ahorita, les voy a cambiar completamente el tema, pero eso es la grandeza de una clase como esta, con este formato libre. Tenemos otra parte de la Torá que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero que obviamente si lo traigo es porque sí tiene que ver con esto, donde también se habla de espías. Y no nada más se habla de espías, sino se habla de espías y también se habla de 10 personas que fueron acusadas de espías. Entonces no sé si están conscientes de lo que voy a decir, porque esto que voy a decir requiere de conocer muy bien las escrituras y poner mucha atención en lo que dice la Torá. Cuando en la tierra de Israel hubo una hambruna y se secó todo y no había producto en la tierra, Jacob les dice a sus hijos: no se vean a la cara porque nos vamos a morir de hambre. Van a tener que ir a un lugar a conseguir comida. Aquí no podemos pensar que porque somos cercanos a Dios, Dios nos va a mandar la comida. Claramente Jacob les instruye: hay comida en Egipto, vayan a Egipto, compren comida y punto. Entonces, sabemos que exactamente 10 hijos de Jacob fueron a buscar comida a Egipto. ¿Por qué 10? Porque Yosef estaba en Egipto, porque lo habían vendido, y porque Benjamín estaba joven y chiquito y estaba con su padre. Entonces, los 10 hermanos se ponen de acuerdo y dijeron: no queremos llamar tanto la atención de llegar todos juntos, vamos a entrar cada uno por una puerta distinta para no llamar la atención. Vamos cada quien a conseguir comida, nos vemos en tal lugar y nos regresamos con la comida. Obviamente,
esta historia está espectacular porque Yosef, que había estado ya 22 años esperando el reencuentro con sus hermanos, en ese momento Yosef era el virrey de Egipto, en ese momento Yosef era el administrador, economista estrella de Egipto, que había acumulado todo el grano para venderlo, precisamente para enriquecer Egipto. Y Yosef ya sabía, por lógica, no porque era profeta, porque Yosef no es profeta, que tarde o temprano los hermanos iban a venir a buscar comida y se los iba a encontrar. Entonces, Yosef se las arregla para que en cada puerta casi puso una camarita y fue localizando a cada uno de los hermanos. Y cuando los hermanos fueron a pedir comida, le dijeron, tienes que ir a tal lugar. Y de repente llegaron los 10 hermanos con Yosef. Obviamente ellos no reconocen a Yosef. Y ahora Yosef los acusa y les dice, ¿quiénes son ustedes? Porque en mi opinión, ustedes son espías. Entonces aquí tenemos una correlación sumamente importante. Tenemos a un grupo de 10 personas, igual que los 10 visitantes de la tierra de Israel que se separaron de los otros 2, que son llamados espías. Entonces tenemos acá 2 cosas en común. Tenemos espías, o ser acusados de espías, y tenemos el número 10, que ustedes deben de saber que el número 10 es muy importante, porque el concepto de un minyan es un grupo de 10 personas, es necesario para hacer muchas mitzvot y hacer muchas tefilot. Quiere decir, un grupo de 10 varones mayores de 13 años pueden hacer Kaddish, pueden hacer Kedushá, pueden hacer varias cosas que en manera individual no se puede hacer. A este grupo de gente se le llama particularmente Eidá. Y es interesante porque resulta que hay un paralelismo muy sutil y muy interesante con este grupo de 10 príncipes que fueron por su cuenta a espiar la tierra y la acusación que hace Yosef a sus hermanos de que son espías. Yosef cuando les dice, ustedes son espías, a mí que no me digan, entraron por otras puertas, se les ve muy sospechosos, y ellos dicen, no somos espías, somos hijos de un mismo Señor y vinimos a pedir comida y somos gente honorable. Ellos se defienden y se desmienten como espías, pero la acusación de espías es una acusación que no es nada más una estrategia de Yosef para ponerlos nerviosos y acalambrarlos. La estrategia de Yosef es, realmente ustedes lo único que quieren es venir, beneficiarse y largarse. Y por eso son acusados como espías. Quiere decir, no hay un elemento de involucramiento de parte de ustedes. Entonces la acusación de Yosef no es falsa. La acusación de Yosef es que él vio gente que nada más venía a hacer lo que tenía que hacer e irse. Cuando llegan los Meraglim traen un reporte negativo, traen un reporte espantoso de la tierra de Israel, que definitivamente cae en la categoría de Lashon Hara, porque Lashon Hara, hemos explicado muchas veces en esta clase y en este lugar, que Lashon Hara no es decir mentiras. Lashon Hara es agarrar una verdad y descontextualizarla. Por ejemplo, cuando este grupo de gente, estos 10 espías, llegaron a la tierra de Israel, ellos vieron a una familia de gigantes, los Anakim. Pero ellos cuando reportan, dijeron, no, la tierra está llena de gigantes. No es cierto. Vistes a una familia de gigantes, no vistes toda la tierra llena de gigantes. Quiere decir, es una verdad, pero es una verdad descontextualizada. Vieron una población agresiva. Si tú vives en México, o vives en Nueva York, o vives en Colombia, o vives donde vivas, hay gente
agresiva y hay gente no agresiva. No puedes decir que todos los pobladores de México son agresivos porque te topaste con un taxista agresivo. Pero ellos generalizaron. Eso es Lashon Hara. Quiere decir, Lashon Hara es agarrar una verdad, descontextualizarla y presentarla como todo. Y esto, particularmente, es una de las claves más importantes que nos une a la historia de Yosef. Lo que voy a contarles, a lo mejor no lo tienen muy consciente, pero todo el problema de Yosef se dio porque Jacob mandó a Yosef a ver dónde estaban sus hermanos que estaban pastoreando, y regresó Yosef con el papá, lo mismo, mandó Jacob a Yosef y le pidió un reporte objetivo. Por favor, ve a ver dónde están tus hermanos, si están cerca, si están bien. Una cosa muy objetiva, lo mandó a explorar la situación de los hermanos. Y viene Yosef con el papá y en vez de darle un reporte específico de lo que él pidió, vino y les dijo, pues que sepas que estaban haciendo esto mal y que sepas que están haciendo lo otro mal. Quiere decir, Yosef hizo Lashon Hara. Entonces aquí empezamos a ver un patrón interesante. Yosef hizo Lashon Hara y trajo un reporte negativo de los hermanos, y por eso los hermanos, después, cuando vieron que el papá les agarró mala onda, los hermanos odian a Yosef. Siempre pensamos que Yosef es un niño joven que le agarra un coraje porque el papá le dio la batita y porque el papá le privilegió. Puede ser que también sea verdad, pero específicamente lo que nos dice esta historia es que Yosef trajo un reporte negativo, habló Lashon Hara de los hermanos, y ahorita viene una situación terrible para el pobre de Jacob, que es que los hermanos, sus propios hijos, quieren matar a Yosef. No lo hacen, pero lo desaparecen, lo venden como esclavo, lo denigran como un esclavo y lo venden a unos ismaelitas. Entonces, acá nosotros estamos viendo la historia y estamos pensando de que Dios está manipulando las cosas. No, acá no vemos que Dios está manipulando nada. Aquí estamos viendo que la tragedia de Yosef es que Yosef habló Lashon Hara y que vino con ese reporte negativo con su papá, y los hermanos sintieron mucho coraje por Yosef, y acaba con que 22 años Yosef está separado de Jacob. Jacob pierde su Ruach HaKodesh. Jacob entra en una depresión mayor, no sabe qué pasó con su hijo, piensa que lo mató un animal, y el pueblo de Israel acabará bajando a Egipto y acabará entrando en esclavitud por esto. Quiere decir, tenemos evidencia de que este elemento de hablar Lashon Hara es el catalizador de la tragedia de la bajada de Egipto. Okay. Pero por otro lado hemos dicho en otras clases que la bajada de Egipto estaba programada desde Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu preguntó a Dios en el Brit Ben Abtarim, ¿cómo sabré que mis hijos cargarán la identidad mía y serán merecedores a la tierra de Israel? Y Dios le dijo, Yadot te da, saber sabrás, porque tus hijos van a bajar a una tierra que no es suya. No dice específicamente Egipto, pero habla de una tierra que no es suya. Serán esclavos, confrontarán otra cultura, y al confrontar la otra cultura sabrán ellos por qué ellos son diferentes que la otra cultura, y eso les dará una identidad suficientemente fuerte para merecer la tierra de Israel por todas las generaciones. Entonces, en cierta manera, está el predestino, pero por otro lado está la responsabilidad de los hermanos de haber hecho la Mejirat Yosef, y ultimadamente
el catalizador de todo el problema fue la lashon hara, hablar mal de los hermanos por parte de Yosef. Entonces, esta historia la podemos ahora reinterpretar con los meraglim. Salen a una misión, no sabemos si 12 o 24 espías, que no sabemos perfectamente quiénes son estos porque no son los mismos príncipes de Parashat Naso, pero va gente destacada a una misión. Desde el principio en la misión se ve que hay los que están siguiendo las órdenes de Moshe, son los ojos de Moshe, que es Caleb ben Yefuné, que viene de Yehudá, y Yoshua bin Nun, de la tribu de Efraín, que es de Yosef. Ellos son exactos, van a hacer lo que les pidió Moshe. Y es interesante porque lo que ellos van a hacer, particularmente Caleb, es entrar por el sur, ir a Hebrón, ir a rezar a la tumba de los patriarcas, ir a decirle a Abraham Avinu que ya fue el Brit Ben Abtarim, que ya se cumplió ese ciclo que él vaticinó que iba a pasar y que ahora necesitaban de su protección para entrar a la tierra de Israel. Ese es Caleb. Y está el otro grupo de 10 personas, que es el equivalente ahora a un grupo de gente perniciosa que fueron a la tierra de Israel y que hablaron lashon hara de la tierra de Israel y hablaron lashon hara de los habitantes, desvirtuaron la misión que fueron solicitados a hacer y trajeron un reporte vil, negativo, tendencioso y ruin a los oídos de todo el pueblo. Lo más interesante de todo es que la lashon hara es descrita con la misma palabra que usó Yosef cuando habló lashon hara de sus hermanos. La misma palabra es la palabra que usa en la parashá Shlach Lecha el reporte de estos espías. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto y qué significa que tenemos como preámbulo en la historia de los meraglim? Tenemos la historia de Miriam. Miriam habló lashon hara. Miriam criticó a Moshe, criticó la kedushá de Moshe, criticó que Moshe se separó de su mujer y Dios le mandó a Miriam una señal para alertarla de lo mal que es hablar mal de otras personas. Y le dio tzorat. Tzorat es esta afectación tipo psoriasis, suena parecido, psoriasis, tzorat, en la piel, que le salía en la piel, a las paredes, a la ropa de las personas, por hablar mal de otras personas. Hablar mal no es nada más decir algo negativo, decir un chismecito. La palabra lashon hara no significa hablar mal. Lashon hara es el lenguaje del mal. El mal se expresa a través de esta descontextualización de información que hace denigrar y ver negativamente a la otra persona. Entonces tenemos el preámbulo de toda la historia de los meraglim, es que hay una advertencia de parte de Dios en la Torah, en manera individual, de los estragos que es hablar mal de otra persona. Ahora Miriam se tiene que aislar, Moshe tiene que regar por ella, de que se salve, de que se cure, de que se reintegra al campamento. Y de pronto viene el tema de los meraglim. Entonces, definitivamente, cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué se echó a perder la entrada a Israel? ¿Por qué ahora el pueblo va a tener que deambular otros 38 años en el desierto, en tierra de nadie, dependiendo de la providencia divina cada instante? ¿De quién es culpa? ¿De quién es
¿Quién aquí juega un papel importante y decisivo en por qué las cosas salieron mal? Y definitivamente son las personas. Es el Lashon Hara. Definitivamente es esta situación donde se te pide algo y tú te pasas de listo. Donde tú aprovechas ese momento de gloria donde la gente estaba esperando que les digan, está divina la tierra de Israel, está precioso todo, vamos, es el pináculo de nuestro viaje, aterricemos nuestra realidad, hagamos el sueño realidad. No, utilizaron ese minuto de CNN o de las noticias de Televisa, utilizaron ese instante donde todas las luces estaban sobre ellos para decir cosas negativas, para decir y editar la información, para crear inseguridad, para crear una sensación de no podemos, ellos son más fuertes que nosotros. Y obviamente esto hizo, este día que ellos regresan, este día fatídico donde en vez de ser el día donde se nos presenta la maravillosa maravilla que es llegar a la tierra de Israel, ese día que es el 9 de Av, se convierte en un día de llanto, de luto, de pérdida, de tragedia, de destrucción, de calamidad. Entonces tú te preguntas, ¿por qué Dios creó un día como Tisha B'Av con cosas tan negativas? La pregunta es, ¿lo creó Dios? Dios no creó eso. Dios hizo un día donde iban a ser las mejores noticias del año, donde la gente se iba a animar viendo los frutos de la tierra y decir, estamos listos, vamos a culminar este viaje maravilloso, esta entrega de la Torah, entrando a una tierra que fluye miel y leche. Y en cambio la gente se puso a llorar, la gente se puso a pedir un nuevo líder para regresar a Egipto en una situación desesperada, y se creó una huella de destrucción, se creó una huella de desánimo, se creó una huella de tragedia que seguimos viviendo en ella. Pero aquí entra un tema importante. Es interesante el poder de 10 personas. Es interesante que, por un lado, acabamos de decir que para poder rezar el Kaddish, que es una forma de exaltar el nombre de Dios, para poder decir la Kedushá, que es la forma de exaltar el nombre de Dios, requerimos de 10 personas, de 10 varones mayores de 13 años, conscientes, que estén ahí presentes y que contesten amén. Pero aprendemos este número 10 de puras tragedias. Aprendemos este número 10 de los hermanos que vendieron a Yosef. Aprendemos este número 10 de los Meraglim, que son esta congregación llamada Idá, negativa, blasfemadora, horrible. Aprendemos esta Idá también de Parashat Korach, de su grupito íntimo que eran 10. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios cuando nos dice, aprende que para hacer toda una institución tienes que tener menos, por lo menos a 10 personas? Y lo aprendemos del texto más horrible que podamos pensar. Pero acá hay una cosa muy, muy esperanzadora y muy importante. 10 personas trajeron un mal reporte, 10 personas hablaron mal de la tierra de Israel y condenaron al pueblo de Israel a estar 40 años en el desierto, condenaron a que toda la generación que salió de Egipto va a tener que morir y nada más sus hijos, que son nuevos, que vienen con otra mentalidad, son los que van a poder entrar a la tierra de Israel. Por 10 personas se destruyó el primer Bet HaMikdash, por 10 personas se va a destruir el segundo Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué poder tienes en estas 10 personas? Ese es el lado malo. Ahora hablemos del lado bueno. También 10 personas son suficientes para reconstruir el Bet HaMikdash. Siempre estamos con la duda, ¿qué requerimos como pueblo, como humanidad, para que venga el Mesías? Y la gente
piensa erróneamente que Yemei Mashiach es una época que toda la conciencia de la humanidad tiene que cambiar para que podamos atraer la luz de Mashiach y seamos merecedores de la redención. Y esto no es verdad. En ningún lado dice eso. Lo que necesitamos son 10 personas opuestas a los meraglim, que no hablen la shonara, que no se odien, que no blasfemen, que no mientan. Necesitamos a un grupo sólido de 10 tzadikim que se amen, que sean el portavoz de Dios, que hagan la kedushá, que hagan esa santificación. Y así como con 10 se destruyó, con 10 podemos reconstruir todo. Un elemento más que quiero mencionar en un nivel un poco más profundo es este concepto. Dentro de las cosas que Moshe pidió a estas personas que vieran, les hizo como la pregunta en positivo y en negativo. Por ejemplo, vean si las ciudades son fortificadas o no. Vean si la tierra es fértil o no. Viéndolo en el texto, Moshe les hace una pregunta que a muchos se les parece como muy natural dentro del texto, pero es precisamente lo que el Zohar pone su atención en este envío de visitantes a la tierra de Israel. Les dice, y vean si no ven por ahí un árbol. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues obviamente yo no creo que hay ningún lugar de la tierra fuera del desierto donde no hay un árbol. ¿Qué significa? Vean si hay un etz. Entonces la pregunta es, ¿por qué preguntó esto Moshe? Y esto es una clave muy interesante, que con esto voy a despedirme de ustedes, querido auditorio. Moshe estaba buscando si en la tierra de Israel había el Etz Haim. El Etz Haim es el árbol de la vida. El Etz Haim es la Torah. El Etz Haim es aparentemente el árbol del cual podemos comer y ser eternos. Por lo tanto, parte de esa exploración, dice el Zohar, que forjó Moshe, era para saber si él tenía la posibilidad de entrar a la tierra de Israel y reparar el daño llamado el Etzadat. Este es un tema muy fascinante. Este es un tema que Bezrat Hashem en otra oportunidad vamos a tratar. Y el hecho es que cuando venían de regreso los 10 y los 2, los que venían cargando la fruta eran los 10, no los 2. Dicen que las uvas, que eran gigantes, las cargaron hay una discusión si eran 6 o 8 personas, que las granadas, todos traían una granada, que los higos, todos traían un higo, pero dicen que los Yoshua bin Nun y Caleb no quisieron traer el fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de malo traer el fruto? El fruto era algo bueno, era una buena noticia. No, ellos no quisieron traer el fruto porque ellos sabían que lo que estaba buscando Moshe era el Etz Haim. Y no trajeron fruto porque se dieron cuenta que el pueblo y Moshe y la situación no estaba preparada para comer del árbol de la vida. Por lo tanto, ellos son punto de aparte, ellos no traen fruto y ellos no traen nada. Con esta clase que tuvo un formato abierto, que tuvo un formato más libre, quiero hacerles notar que realmente los seres humanos somos los arquitectos de nuestra propia vida. Si bien es cierto que hay circunstancias, si bien es cierto que hay momentos históricos, si bien es cierto que hay culturas, si bien es cierto que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control, es interesante que lo que nosotros
describimos como una tragedia, que la Torah también describe como una tragedia, fue completamente un problema humano común que tenemos todos que arreglar, que es tener cuidado con lo que decimos. Si Dios creó al mundo con la palabra, y por ende nosotros somos hechos a imagen y semejanzas divinas, y somos el Medaber, tenemos la palabra, así como Dios crea mundos con la palabra, también nosotros creamos realidades con la palabra. Cuidemos nuestra palabra, cuidemos nuestra boca, cuidemos lo que sale de ella. Mucha gente tiene mucho cuidado de lo que entra en su boca y se pone a dieta y hace kashrut y hace vegano y se cuida tremendo de lo que entra. Pongamos un poco más atención de lo que realmente sale de ella. Esta es la clase del día de hoy. Espero que quede un aprendizaje importante con ustedes. Les saludo con mucho cariño. Quiero decirles que en este canal de Shomrim Laboker, ustedes son el motivo del canal. Y por lo tanto, como motivo del canal, estamos muy contentos de que nos ven, nos comentan, y también estamos muy contentos de sus aportaciones. Quiero decirles que las aportaciones que ustedes hacen son importantes y son significativas para poder seguir adelante con estos proyectos de llegar con Torah, con Kabbalah, con Torah de muy buen nivel a todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño y agradecimiento por sus donativos. Les saludo con gran cariño, me despido de ustedes con un cordial shalom y aprendamos esta lección, porque toda la Torah es Torat Haim. Toda la Torah es Torah para la vida. Y está ahí para enseñarnos cómo vivir bien y cómo tener éxito en nuestra vida, en nuestras empresas, en nuestras familias. Muchas gracias, que tengan un cordial shalom. Soy la doctora Annette Pierre y me despido con gran cariño de ustedes. Hasta luego.